Bienvenidos a esta clase de filosofía online. La clase de hoy la titularemos La lógica, puesto que veremos, si bien de forma parcial, en qué consiste este método filosófico tan famoso y que ha trascendido tantos años a través de la historia. El método de la filosofía de la lógica tiene sus raíces en Aristóteles. Aristóteles es el último filósofo de los griegos y es el filósofo que, por así decirlo, está en una pirámide, ¿no? Él es la cúspide de una pirámide de otros filósofos, como lo es Platón, Tales de Mileto, Protágoras, Pitágoras, y por tanto él es el heredero de toda la filosofía griega y transforma toda su herencia en este gran método filosófico que es la lógica, y que se lo va a heredar a su vez también a todas las otras ciencias, en especial la biología, la química, la física, puesto que la lógica es un método filosófico, sino el método filosófico que nos permite llegar a certezas, ¿no? ¿Por qué nos permite llegar a certezas? Nos permite llegar a certezas porque se basa en los sentidos, es decir, en la vista, en el tacto, en el olfato. Eh, Antes de pasar a este método filosófico, quisiera que escucháramos una canción, o un pedacito de una canción, que nos va a ayudar a entender para qué sirve la lógica. Ah, se me acaba el argumento y la metodología. Bueno, quizás precisamente por eso es que hoy en día Shakira ya está haciendo su maestría de filosofía de manera online y por tanto no podemos quedar atrás y ser menos, ¿no? La filosofía, en específico, el método filosófico de la lógica sirve para argumentar. Es una herramienta de argumentación. Aristóteles, cuando crea este método filosófico de la lógica, basándose en los sentidos, crea un universo de clasificaciones, una manera increíble de clasificar, que son incluso las categorías y clasificaciones que tenemos hoy en día en todos los textos de biología. Es decir, ¿qué es un animal mamífero? Bueno, un mamífero, a través de los sentidos, son todos aquellos animales que amamantan a sus crías. Eh, ¿Qué son los minerales? Bueno, los minerales son precisamente elementos de la naturaleza que son inertes, es decir, que no tienen vida. ¿Qué es un víparo? Y así una cantidad de clasificaciones innumerable. La cabeza de Aristóteles era algo así como una biblioteca gigante, en donde él podía clasificarlo todo mediante un método muy sencillo que es la lógica. La lógica se basa en los sentidos, ¿no? Los sentidos me permiten ver que este plumón, por ejemplo, si lo lanzo, va a caer, y que si lo tiro también puede tener cierta velocidad. Esta certeza sensible, ¿no? Si lanzo el plumón, caigo, o sea, si se lanza el plumón, cae, es muy importante. No está en sí, sino es muy importante el hecho de que se pueda llegar a su verdad solo observando, es decir, solo teniendo en cuenta las herramientas con las que viene el mundo, es decir, los sentidos. Antes de continuar, no quisiera ser injusto con otros métodos filosóficos. Existen otros métodos filosóficos que ustedes pueden investigar. Está la fenomenología, la mayéutica socrática, e incluso un método filosófico y psicológico podríamos denominar la hipnosis o el psicoanálisis, ¿no? Pero solamente la lógica es la que nos ha permitido llegar a verdades, es la que nos permite, la lógica nos permite llegar a certezas, a seguridades, a estar seguros sobre ciertas preguntas, a llegar a respuestas concretas, ¿no? La filosofía
precisamente se caracteriza por ser una ciencia que posee pocas respuestas y que se hace muchas preguntas. Es por eso que la lógica es hermosa, porque nos entrega a la filosofía una herramienta para poder llegar a ser concreta, ¿no? Para no ser simplemente una ciencia muy abstracta, muy complicada, sino para poder ser la filosofía una ciencia aplicable a la realidad. Es muy importante entonces también resaltar que a pesar de que la lógica es muy importante y que sin lógica ya estaríamos muertos, es decir, sin lógica no sentiríamos miedo, sin lógica, si no hubiera un pensamiento, si no tuviéramos pensamiento lógico, correríamos mucho riesgo. La lógica es algo así también como una manera de intuir lo que tengo que hacer, aquello que me puede hacer bien, aquello que me puede hacer mal. Si como un alimento hoy y me hace mal, es muy probable que no lo vuelva a comer. Es por eso que la lógica es muy útil, bueno, y por todo lo que ya he explicado. Pero no todo es lógico, ¿no? O sea, la lógica no es capaz de responder todas las preguntas de la filosofía, porque los sueños escapan de la lógica, los sentimientos y las emociones escapan de la lógica, y así podemos decir un montón de cosas escapan de la lógica. La realidad misma no puede ser cifrada simplemente como elementos matemáticos concretos. Eso dejaría una injusticia a la filosofía. Pero lo que nos atañe hoy, ¿no? La lógica. La lógica se basa en silogismo, y el silogismo es una estructura argumentativa. Es decir, la forma en que la lógica va a argumentar es a través del silogismo. El silogismo, a su vez, precisa de dos premisas y una conclusión. ¿Qué es una premisa? Ya decimos que una premisa es cualquier certeza sensible. El ejemplo clásico con el que Aristóteles dimensiona la lógica es, bueno, la primera premisa, que la premisa tiene que ser la premisa más general, es todos los hombres mueren. Todos los hombres mueren. Mueren. La segunda premisa es Sócrates es hombre, ¿no? Ambas premisas yo las puedo predecir a través de los sentidos. Y la conclusión que se saca de estas dos premisas es que, bueno, si todos los hombres son mortales, y Sócrates es hombre, claramente Sócrates es mortal. Ese es un argumento clásico de cómo se enseña lógica, ¿no? Este es el ejemplo clásico de Aristóteles. Pero también podemos dar otro ejemplo, ¿no? Este trabajo también está en sus guías. Ustedes tienen que construir silogismos a partir de la tabla de clasificaciones que está en su guía. En esa tabla de clasificaciones se establece, por ejemplo, que todos los minerales son inertes o que no tienen vida, a diferencia de los animales y las plantas que sí tienen vida, ¿no? Entonces, una premisa general es todos los minerales son inertes. ¿Cómo me di cuenta que todos los minerales son inertes? Bueno, yo podría ir a todos los minerales y al darme cuenta de que no hacen ninguna función vital, como por ejemplo comer, respirar, me doy cuenta de que los minerales no tienen vida. Otra premisa de la cual yo me puedo dar cuenta a través de los sentidos es que el oro
es un mineral. En base a una característica común que tienen todos los minerales, característica común que por cierto también soy capaz de observar a través de los sentidos. Aristóteles era un gran observador. Entonces él observa que todos los minerales tienen la característica de estar, por así decirlo, en la naturaleza de cierta forma. El oro es un mineral y todos los minerales son inertes, ¿no? ¿Cuál es el término que se repite aquí? Mineral, mineral. ¿Y cuál faltaría? Bueno, falta inerte. El inerte no se ha repetido, por lo tanto, el oro es inerte. Y esa es la conclusión a la cual puedo llegar mediante ese silogismo. Quisiera que hiciéramos una segunda parte de este video para poder seguir explicando la lógica de Aristóteles a través de las dudas que tengan ustedes. Por lo tanto, quisiera que me enviaran todas las dudas respecto a las guías o respecto a la lógica a mi correo pablo.carreno.stmf@gmail.com y espero que puedan solucionar todas sus dudas y que puedan ejercitar la construcción de sus propios silogismos. Hasta luego.